entrevista, porque tras semanas marcadas por la llamada batalla cultural, la gira europea de José Antonio Kast, la eventual candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas y un escenario político en constante movimiento, hoy conversamos en Turno PM con la diputada de Renovación Nacional, Jimena Sandón, para analizar el momento que atraviesa el país. ¿Cómo está, diputada? Hola, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Espero me escuchen bien. Yo siento un poco de eco cuando tú hablas, pero bueno, vamos a hacer uso y esfuerzo de dejar el déficit atencional de lado y concentrarme en lo que estemos hablando. Perfecto, muchas gracias. Mire, voy a partir con esta pregunta porque Martina Rau, el próximo ministro de Obras Públicas, dijo lo siguiente: yo lo único que le puedo decir es que también es una batalla cultural estar trabajando temprano. ¿Qué piensa usted del comentario del futuro ministro? ¿Está a la altura o fue un arrebato? A ver, pero tengo entendido que esto es una respuesta a unas palabras del presidente de la República también. No sé si relacionado con con el Super Bowl, ¿no es cierto? Algo así fue. Y, y yo creo que es reacción como a esas palabras, si es que no me equivoco. Mira, esas son las cosas que suceden cuando los gobiernos van terminando y los otros van entrando, que uno tiene que marcar, marcar hasta el final y el otro también tiene que marcar y marcar, marcar para comenzar en otro pie, entendiendo de que la campaña de José Antonio Kast fue una campaña claramente, igual que todas las demás de la derecha, muy contraria a la forma de hacer política del gobierno actual. Y, y yo creo que eso es lo que está tratando de decir. O sea, nosotros vamos a llegar temprano a trabajar, porque eso también es parte de una batalla cultural, que efectivamente uno al menos tiene esa sensación de que no se daba tan frecuentemente o en todos lados o en el mismo presidente de la República este tema de la llegada un poquito más tarde, cosas de ese tipo. Pero yo creo que son las típicas cosas que no aportan en nada a lo que estamos viviendo, a lo que estamos terminando, a los proyectos de ley que ojalá sigan adelante con mucha urgencia, a la puesta en escena que va a tener el futuro gobierno, y son típicas polémicas que se dan en este tiempo, primero que todo que es de verano, y segundo, donde a veces estamos faltos de noticias porque está todo el mundo en vacaciones también. Oiga, ¿usted vio ayer la portada de la segunda? Porque decía que entre equipo de Boric y Kast había un récord de roces. ¿Le parece a usted eso en la lógica del traspaso? ¿Cree que ha sido republicano? ¿Cómo lo calificaría usted entonces todas estas tensiones que se han vivido en el último momento? Bueno, a ver, no me extrañan las tensiones, te lo voy a decir por qué, porque el próximo gobierno que entra, yo creo que va a ser muy diferente al actual. Eh, y nadie podrá decir que tengan un ápice de coincidencia, ¿no? Entonces, no es raro que existan estos roces. A mí me parece que no es raro. Yo no tengo tan claro cuáles son la cantidad de roces, pero a mí no me parece que sea una cosa tan sorpresiva. Ahora, yo creo que siempre han existido, ¿ah? Lo que pasa es que en este minuto salió una portada del diario La Segunda de ayer, pero normalmente uno entre pasillos escucha muchas veces cuando están los cambios de gobierno, a mí ya me han tocado dos, donde existen este tipo de roces, de comentarios, pero normalmente no se ventilan mucho. Ahora, lo importante es que el traspaso se haga de buena forma, independiente de los roces que tengan que existir, porque si hay algo que no se va a poder cambiar, es que el gobierno de Gabriel Boric le tiene que pasar todo de buena forma al gobierno de José Antonio Kast. ¿Por qué? Porque hay una acción republicana que es muy propia de Chile, de los chilenos. Recordemos que nosotros tenemos acciones que son bien marcadas, el hecho de dar los resultados lo antes posible, el hecho de que el presidente ganador, o sea, el perdedor, la persona perdedora saluda al ganador, después vienen las conversadas por teléfono, y tenemos muchas acciones que son muy republicanas que nosotros no podemos perder. Y una es el traspaso de mando. Así que lo que esperamos es de que esto, independiente de los roces que se pueden haber filtrado, que esos roces se sobrepasen, que se haga un muy buen traspaso y que tengamos una ceremonia de traspaso que sea impecable como siempre lo ha sido. Y en este contexto, ¿cómo interpreta usted toda la polémica por el tema de sala cuna universal? ¿Cómo, cómo calificaría usted el actuar de la actual oposición?
¿Se quieren sacar la foto de ellos, como decía el presidente? Mira, yo tengo harta información sobre el tema porque soy de la parte de la Comisión de Trabajo. Entonces yo creo que es bastante injusto decir este tema de la foto, no la foto, pues si es por eso no hubiera salido adelante tampoco la reforma de pensiones. ¿M? Recordemos que habían dos reformas de pensiones, esta era la tercera, que estaban durmiendo en el Senado y que nosotros podríamos haber puesto todas las trabas posibles y no haberla sacado. Así que yo creo que eso es un poco injusto cuando se habla de la oposición en general. El tema Sala Cuna es un tema que viene también de la época de Piñera, lleva muchos años, es muy importante, es muy urgente, pero recordemos que este gobierno la puso en trámite ahora al último. Debería haberla puesto mucho antes si efectivamente también existía este interés genuino de sacarla en adelante. Yo sé que de parte del ministro del Trabajo efectivamente existe una cosa genuina de querer sacarla adelante. Pero yo también he visto cómo el gobierno, ya hay que reconocer, ha cedido en algunas cosas, la oposición también en otras, pero quedaron unos pocos puntos donde no se alcanzaron a discutir y todos recordemos que nos quedan exactamente para la Cámara de Diputados, nos quedan 3 días legislativos antes de que venga el cambio de mando. Para el Senado le quedan solo 2. Entonces ya no Entonces, sale. yo creo que es muy difícil, a no ser que nos llamaran a legislar, pero a mí me parece que no sería oportuno hacer un llamado de esa índole para no cambiar la votación final, ¿no? Me parece que yo creo que hay que dejarle este curso. Ya la gente sabe cuáles son los esfuerzos que el presidente Boric hizo por sacar este proyecto, si bien fueron un poco tardíos, pero existieron, si bien existieron algunas concesiones, por decirlo así, también faltaron otras que yo las manejo también y creo que sería importante que se resolvieran de muy buena forma y lo antes posible, ¿Y cuáles son porque esas este que es un faltaron? proyecto. ¿Cuáles son esas concesiones que faltaron? Mira, hay una en específico que hace relación que tiene que tener el empleador. Responsabilidades que a nosotros no nos parece, que hace relación con tener que estar siempre informando, por ejemplo, a las personas que tienen que tener este beneficio, cuáles son las salacunas que están alrededor, lo cual nos parece que es ridículo porque tú puedes querer educar a tu hijo en una sala cuna que tenga una cierta característica educativa, por ejemplo, y no necesariamente estar forzado a tomar las que están alrededor de tu trabajo. Y en el fondo, cualquier cosa que pase, si esa sala cuna cierra, lo que sea, también en el fondo sería responsabilidad de estar monitoreando todo el tiempo. Perdón, estoy un poco resfriada. Monitoreando todo el tiempo para estar todo el tiempo informando. Mira, son 4 o 5 cosas que habría que resolver, pero efectivamente todavía hay mucho que conversar. Y el tema del copago, ¿estaba en la mesa o no? ¿Sigue siendo un tema a destrabar? Lo que pasa es que el tema del copago también fue avanzando. Recordemos que en algún minuto eh, el empleador o sea, no es que se le descuenta, sino que hay una parte de la cotización, ¿no es cierto? Pero después había una diferencia que tal vez nadie sabía quién se iba a hacer cargo. Mm. Y esa diferencia, un grupo decía que tenía que ser el fondo el que tenía que hacerse cargo, y otro grupo decía que tenía que ser, en este caso, el empleador. Y esas son las cosas que en el fondo han ido avanzando. Yo no tengo tan claro qué es lo que pasó en las últimas sesiones en el Senado, pero mira, lo más importante, independiente de quien firme el proyecto, es al final da un poco lo mismo, es que esto se tenga lo antes posible, pero también que sea un proyecto que sea viable en el tiempo, que no sea una nueva carga para los empleadores. Recordemos que al final, cuando hay carga para los empleadores, tienes que mirar los pymes. Yo ahora estaba escuchando y estaba viendo cómo las pymes todavía no están de acuerdo necesariamente con este proyecto. Yo creo que todavía quedan algunas personas y algunas institucionalidades que tenemos que escuchar, porque esto es muy importante, que salga lo antes posible, no solo por los niños, sino por las mujeres. Las mujeres tienen que tener la tranquilidad de que sus niños estén bien cuidados, no a la cuna para poder trabajar y revertir los índices de desempleabilidad que nosotros tenemos. Y por otro lado, apenas comience Sala Cuna Universal, tenemos otro desafío gigante, que no puede ser solo Sala Cuna.
tiene que ser el jardín completo. Mm. ¿Qué Pero, te sirve a ti que te devuelvan a tu niño a los 2 años? y usted Igual está, ese niño sí, necesita cuidado. pero entonces, ¿usted cree que es una Dime, ley, te como escucho. decía? Perdón, se perdí el audio. No te escucho. ¿Ahí me escucha? Ahí te escucho, ahí te Ya, escucho. perfecto. Le preguntaba por las declaraciones de la futura vocera de gobierno, Mara Seguini, quien dijo que es una ley mal hecha. ¿Usted la calificaría de esa manera o cree que ahí la futura vocera está yendo muy lejos, pensando también que se ha buscado un acuerdo en este tema? Mira, yo no diría que es una ley mal hecha, es una ley que todavía le falta. ¿Ah? Porque se ha trabajado, recordemos que esto viene en la época de Piñera, la discusión ya es muy larga. Lo que pasa es que hoy día se ha transformado en una urgencia. Y si el gobierno actual, el entrante, considera que está mal hecha, bueno, ponga lo antes posible una indicación sustitutiva, si le parece que está mal hecha, porque lo que no puede pasar es que las mujeres sigan esperando y estos niños no tengan sala cuna a dónde ir. Me parece que independiente que se considere mal hecha o no mal hecha, con una indicación sustitutiva, se arreglan los problemas y sale lo antes posible, dado incluso la conformación que hoy día existe en la Cámara de Diputados y en el Senado. Entonces, yo creo que aquí no se va a partir nunca de foja cero, muy por el contrario, pero si el proyecto sigue vigente, en vez de votarlo en contra, porque lo que sería votarlo en contra. Pues si tú lo terminas desechando, al final, ¿qué es lo que pasa? Que tienes que esperar un año más para que vuelva el mismo proyecto, ¿no es cierto? Yo creo todo lo contrario, tenemos que avanzar. Si el gobierno actual no alcanza a terminarlo, que yo creo que no va a alcanzar, y si al otro no le parece, tendrá que poner una sustitutiva lo antes posible, porque me imagino que tendrán claro cuáles son los puntos que ellos quieren desanudar, ¿no es cierto? Pero esto es una urgencia para que las mujeres puedan volver a trabajar y también con la mirada de tratar de cambiar nuestros problemas que tenemos con el tema de la natalidad. El Estado se tiene que encargar de poner todas las facilidades posibles para que desde la mujer más vulnerable hasta la menos vulnerable tenga este aliciente y realmente vea que los niños no son una carga. ¿Por qué? Porque están siendo apoyadas de buena forma por el Estado. Mm. Diputada, la quiero llevar a otro tema y polémico de estas semanas que ha sido la gira de José Antonio Cast por Europa. ¿Cómo la evalúa? ¿Cómo evalúa esa reunión con Bukele, con Orbán, con Meloni? ¿Qué piensa al respecto? Bueno, mira, yo creo que la de Bukele, al final José Antonio Cast terminó diciendo que había que mirar la experiencia, pero necesariamente las experiencias se copian como, como a la pata, ¿no? Digámoslo así bien cotidianamente, ¿no? Entonces yo creo que fue a mirar y veremos si eso le sirvió como experiencia para lo que se quisiera instalar en Chile. Nosotros no somos Salvador, nuestra cultura es diferente, si bien tenemos problemas graves con el tema de la delincuencia y tenemos que ser muy firmes con el tema de las cárceles. Yo creo que yo, al menos Jimena Sandón, en lo personal, encontré fuertísimas las imágenes. Y yo creo que para él también fueron fuertísimas también. Oiga, Pero ¿y otra cree que va a cosa ser una, es, ¿cree que va a ser una foto, esa foto con Bukele, que va a envejecer mal? Pensando también que Bukele no es precisamente un demócrata, sabemos que ha tenido derivas autoritarias. ¿Puede envejecer mal esa foto de José Antonio Caz con Bukele? mira, más que envejecer más, hasta el día de hoy, esa foto fue tomada por un presidente que fue democráticamente electo. Otra cosa es que haya cambiado la constitución para perpetuarse, que eso todavía no lo sabemos si va a ser así o no. Pero hoy día Bukele es una persona con alta popularidad que fue democráticamente electo y probablemente si va a una elección hoy día ganaría también lejos. Otra cosa es lo que pasa en el futuro. Así que las fotos son tomadas en ciertos periodos históricos. Ahora, es importante ver la construcción de las cárceles que se hicieron de forma bastante rápida, no como en Chile que se puede demorar 10, 15 años en tener una cárcel, y también el tema de cómo se controla a ese crimen más organizado, ¿no? A esas personas que son que hoy día están todos mezclados y que nosotros tenemos que hacer un reorden claramente en nuestras cárceles.
para que realmente tengamos bien controlado a esas personas que están hoy día dominando el crimen organizado y por otro lado aquellas otras personas que no tienen ese nivel de involucración y esas personas puedan tener rehabilitación y salir adelante, porque la prensa no cubrió tanto las cárceles donde los presos trabajan, que no solo se hacen en El Salvador, sino que también se hacen en otros países, sobre todo europeos. Entonces, yo separo eso con la visita de Europa, donde él estaba en un lugar con personas donde tal vez él se sentía tal vez más cómodo por su pensamiento más conservador, por decirlo así, una derecha más conservadora, pero hay que reconocer una cosa, que José Antonio Cast en toda su campaña tuvo la estrategia de no negar lo que pensaba, sino que no de no repetirlo. Él siempre decía, ustedes saben lo que yo pienso en esta materia, y no lo decía. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenía el José Antonio Cast de la primera elección. Entonces, no es una persona que haya negado lo que piensa, pero yo creo que José Antonio Cast, y yo lo pienso de buena fe, ha entendido la diferencia entre ser el líder de un sector político a ser el presidente de todo un país. Y eso yo creo que lo ha demostrado al conformar su gabinete, donde tiene desde amarillos, porque tenemos un subsecretario, que es Andrés Benet, hasta demócratas, tenemos una ministra, y bueno, y ahí suma y sigue mucho independiente, y etcétera. Pero en el fondo, yo veo ahí un cambio que espero que permanezca y que se perpetúe y que los Ceremis veamos esa misma bajada, de que él entendió de que hay una gran diferencia entre ser el líder de un sector político, de un partido en específico, a tener que gobernar a un país completo, un país grande, diverso y que tiene más representatividad solo que el Partido Republicano. Por último, diputada, le quiero preguntar por la candidatura de Michelle Bachelet. Yo sé que usted ha dicho que se debería respaldar la candidatura. ¿Usted cree que el futuro gobierno de José Antonio Cast se está equivocando al no prestar su respaldo a esta candidatura? Bueno, veremos lo que hace el presidente, pero yo te quiero dejar una cosa bien clara. Yo lo miro, no es porque yo tenga afinidad política con Michelle Bachelet, pero tengo un cierto raciocinio que me hace llegar a esa conclusión, primero que todo, porque es una expresidenta del país que ha tenido dos cargos importantes en la ONU, que conoce la institucionalidad, que hemos tenido otros representantes de Chile que también han sido de la izquierda, que no ha sido ningún efecto negativo para el país, ni mucho menos, donde en otras veces hemos visto el mismo presidente Boric, no lo vi que se opusiera, no sé, Andrea Lamán, el presidente Piñera con Insulza, no sé, creo que no veo por qué tendríamos que oponernos sobre todo, y quiero unirlo con lo que yo te estaba diciendo anteriormente, cuando el presidente se da cuenta que es presidente de todos los chilenos, y podría ser una imagen importante para el mundo socialista y el mundo de izquierda, ¿ya? El no oponerse. Y por último, si como dicen algunos, esta campaña ya nació muerta, ¿no es cierto? ¿Por qué tenemos nosotros que hacernos cargo de eso? Si la persona al final no termina siendo elegida, pero por un proceso democrático, bueno, igual se cayó, pero no es responsabilidad de un gobierno que al final decide no apoyarla. Entonces yo creo que tiene una cosa, un componente político importante, que es un gesto hacia una centroizquierda, que el día de mañana puede ser muy importante para sacar legislaciones donde tú necesitas quórum, ¿no? Es una demostración de que es el presidente de todos los chilenos y no veo cuál es el motivo tan grave para alguna vez haber tenido, no sé, a otras personas en cargo importante y hoy día oponerse a una persona que además es muy reconocida por la ciudadanía. Es cosa, los que te lo dicen lo contrario, están con mucha falta de calle, pero Michelle Bachelet es una mujer querida, respetada, donde tú la pongas. Yo al menos en mi distrito veo que es una mujer que hasta el día de hoy la recuerda. Entonces, no entiendo por qué oponernos de forma tan férrea a una candidatura que algunos dicen que no hay ninguna posibilidad y por otro lado es una expresidenta de nuestro país y yo creo que para Chile no tendría nada de malo volver a tener una persona como lo hizo Insulza en su minuto.
Muchas gracias, diputada Jimena Sandón, por haber estado con nosotros y haber comentado la actualidad política. Muchas gracias, que esté muy bien. Bueno, que esté muy bien, muchas gracias.